Shalom familia, que el Eterno me los bendiga. Feliz noche para todos. Vamos a orar para dar inicio al estudio de esta noche. Estamos en Taryak Misbot y agradecidos con el Padre Celestial por ser tan bueno con nosotros que nos permite estudiar su bendita y hermosa Torah. Amén. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin Benatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, familia, estamos en la Mishpah 410. Vamos a buscar 410. Ahí es donde vamos a iniciar. Esto es un mandamiento performativo. Está en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 35. Libro de Números, capítulo 35, versículo 2. Déjame ubicarlo acá, en el Humash. Y, dice en el Taryak Misbot, dice, y la congregación lo restaurará a la ciudad de su refugio, vamos a leerlo acá. Vamos a leer del versículo 1. Dice, libro de Números, Bamidbar, capítulo 35. Habló Hashem a Moshe en las planicies de Moab, junto al Jordán, en Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel para que den a los levitas en tanto heredad de su posesión, ciudades de residencia y campo abierto para las ciudades en sus periferias, darán a los levitas. ¿Ok? Entonces dice acá, y la congregación lo restaurará a la ciudad de su refugio. Dice, es una misbat, o sea, es un mandamiento que el Beis Din envíe al asesino contrario a que se vaya de su ciudad natal a una ciudad de refugio. Déjeme ver porque como que no me calza con, déjeme buscar otra versión acá, porque no calza con lo que dice el Taryak. Déjeme buscar acá esta otra. No, estamos en Números capítulo 35. Vamos a ver qué dice acá. Bendiciones, ¿ya está grabando? Sí, señora. Dice, y no sé por qué no calza bien. Bueno, acá en el Taryak Misbot, lo que viene hablando es, lo que viene hablando es el homicida no muera hasta que esté de pie ante un juicio, ¿ok? Esto lo vimos la semana pasada. Ok, yo creo que es la edición de lo que no, de acá. Vamos a ver el otro versículo, déjeme ver. Versículo serán para ustedes ciudad de asilo, ¿ok? Creo que es el versículo 12 más bien. Dice, habla a los hijos de Israel y di a ellos, cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, designarán para ustedes ciudades de asilo para ustedes, para que puedan jugarse allí un homicida que mató accidentalmente. Serán para ustedes ciudades de asilo o ciudades de refugio respecto al vengador, para que no muera ese homicida, sino hasta que comparezca ante la congregación para ser juzgado. Entonces, creo que aquí era el versículo 12 y le faltó un numerito ahí. Ay, espérate, para ver qué me pasó. Me salí. Déjame volver. Ok. Entonces dice, es una misbah que el Beit Din envíe al asesino involuntario y que se vaya de su ciudad natal a una de las ciudades de refugio. Eso lo estuvimos viendo, que esta ciudad de refugio estaban distribuidas en todo el territorio de Israel, en todas sus provincias, en todos sus sectores,
para que cuando alguien accidentalmente matara a alguien eh, involuntariamente, pudiese huir allá para que nadie tomara venganza y lo matara a él sin haber pasado por un juicio que lo podía él o declarar inocente, ¿verdad? O homicida no voluntario. Entonces, existían estas ciudades de refugio. Esta ciudad de refugio, el delincuente o perdón, el acusado tenía que estar ahí, ¿verdad? Se le hacía el juicio, lo enviaban a estas ciudades y hasta que muriese el sumo sacerdote del momento era que él podía regresar a su tierra. Entonces dice, leyes, todo asesino, ya sea que haya matado intencionalmente o no, huyó a estas ciudades de refugio, el Beis Din, que es la corte judicial, ¿verdad? O lo que conocemos como el Sanedrín también, era lo que establecían estos juicios. El Beis Din luego enviaría por él y escucharía testimonio y argumentos sobre el asesinato. Si el Beis Din encontraba culpable al acusado, sería ejecutado. Si se decidía que el asesinato no fue intencional, entonces el homicida era enviado de vuelta a una ciudad de refugio. Debía permanecer en una ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Hagadol, incluso si eso significaba por el resto de su vida. Si un asesino involuntario abandona su ciudad de refugio y el Cohen Gadol, un pariente cercano, el Goel Hadón, perdón, el Goel Hadón, un pariente cercano de la víctima asesinada que busca venganza, lo encuentra, puede matarlo y no ser procesado por ese asesinato. Si el Goel Hadón entra a la propia ciudad de refugio y mata al asesino involuntario, está condenado a muerte. Ya en esa ciudad de refugio era intocable. Perspectiva. El mismo acto de matar a otra persona es un delito tan grave que incluso un asesino involuntario tenía que ser castigado con la soledad de la vida que de la ciudad de refugio le impuso. Por otra parte, era para su beneficio que se apartara de la familia del difunto para protegerse de los vengadores. El asesino involuntario es expulsado de la ciudad de refugio tras la muerte del Cohen Hagadol, porque el fallecimiento de un sadik sirve como expiación por el clan de Israel. Además, el gran dolor y luto nacional provocado por la muerte del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, afectó a cada individuo en la medida en la que en la ira del Goel Hadón, o sea, el pariente cercano, se calmó y adoptó una actitud de perdón hacia el asesino. La madre de cada Cohen Gadol solía proporcionar comida y ropa a los homicidas exiliados en la esperanza de disuadirlo de orar por la pronta muerte de su hijo. O sea que la madre del sumo sacerdote le llevaba comida y ropa a estas personas que estaban ahí refugiadas con tal de suavizar su corazón y que no pidieran a Dios que se muriera el Cohen Gadol para él poder recibir el perdón. Ok, esto lo estuvimos viendo, creo que fue en una parashá, no me acuerdo cuál, la verdad, eh, donde este acto, este acto simbólico de, este acto simbólico de donde el sumo sacerdote moría y el culpable recibía perdón, ¿verdad? Se le cancelaba la culpa, es una sombra profética de la muerte de Mashiach, porque con la muerte del Mashiach, el Sadik, el justo, entonces el delito, el pecado nuestro es perdonado. Es una sombra profética. Misbah 411, mandamiento prohibitivo.
Dice números 35:30, Bamidbar 35:30. Vamos a buscarlo. Y calza aquí. 35:30. Dice, vamos a ver qué dice acá, pero un solo testigo no testificará contra ninguna persona para causarle la muerte. Ok, dice acá, em, vamos a leerlo más arribita. Dice, vamos a leerlo, vamos a leer del versículo 28. Porque en su ciudad de asilo debe residir hasta la muerte del Cohen Gadol, y posteriormente a la muerte del Cohen Gadol puede retornar el homicida a la tierra de su propiedad. Entonces, dice el 29, será esto para ustedes un decreto de justicia para sus generaciones en todos los lugares de sus residencias. Respecto a quien mate a una persona, según testimonio de testigos, será muerto el homicida, pero un solo testigo no dará testimonio contra una persona para darle muerte. Entonces, tendría que ser testigos válidos, eh, para que pudiese ser tomados en cuenta, pero por boca de un solo testigo no se puede juzgar a nadie. Si solamente una persona fue la que vio y declaró y dijo, entonces no era aceptado ese testimonio, no era aceptado esa acusación hacia aquella persona. Por eso la Biblia dice que todo caso tiene que ser juzgado por boca de dos, o sea, el número dos es el mínimo, por boca de dos o tres testigos. De ahí en adelante tenía que ser juzgado todo caso. Entonces, pero hoy no, ¿verdad? Hoy alguien dice algo mal de alguien y todo el mundo lo da por un hecho. Todo el mundo lo da por un hecho. Entonces, eso se llama injusticia y eso es inaceptable. El testigo que declara en juicio por un delito capital tiene prohibido dictar sentencia en el mismo caso, que era lo que hicieron con la mujer adúltera que le trajeron a Yeshua. Ellos decían, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y ellos eran los testigos y ellos mismos querían ejecutarla, ¿verdad? Pero eso no se podía hacer. Leyes dice, un testigo ni siquiera puede presentar argumentos favorables o desfavorables en un caso capital. Sin embargo, en casos que involucre disputas monetarias, aunque un testigo no puede ser parte del Beis Din juzgando el caso, sin embargo, se le permite presentar argumento a favor o en contra de cualquiera de las partes involucradas. Y en casos no capitales donde la Torá no obliga a los testigos a comparecer, un testigo puede convertirse en parte del Beis Din que está juzgando el caso. ¿Okay? Misbah 412, mandamiento prohibitivo. Bamidbar 35:31. Seguimos leyendo entonces. Dice, no aceptarán rescate por la vida de un homicida, merecedor de la pena capital, o sea, la pena de muerte, porque ciertamente debe ser muerto. Y no tomaréis, y no tomaréis rescate por la vida de un homicida que es culpable de muerte. O sea, que estos son casos donde la Biblia dice los pecados de muerte, donde no hay forma eh, de que esa persona no pague lo que hizo. ¿Okay? Entonces, hay pecados de muerte, como en este caso, la muerte eh, voluntaria con alevosía y ventaja necesitaba ser juzgada y darle muerte al homicida. Entonces, que aquí la palabra correcta, por ejemplo, en el mandamiento, en Éxodo 20, en algunas versiones, déjenme buscarlo por acá, en algunas versiones dice, no matarás, pero no es lo mismo matar que asesinar, ¿ya? Porque usted puede matar a alguien
por involuntariamente, por un atropello, por lo que sea, ¿verdad? Involuntariamente mató a una persona. Pero un asesinato ya es algo planificado, pensado, y lo meditó, y no hay arrepentimiento en una persona de estas, ¿ok? Entonces, esos casos son los que tienen que ser juzgados, y la única manera es eh, que pague con su propia vida, ¿ok? Entonces, a una persona que asesinó voluntariamente, planificadamente, y todo lo que hizo, lo hizo con la intención de matar, de asesinar a esa persona, entonces a esa persona no se le puede recibir eh, nada por rescate. No, no hay una forma que él pueda pagar para que no lo asesine, para que no el tribunal, el Beis Din, no lo juzgue a la pena de muerte. Entonces dice Esencia, está prohibido aceptar el rescate por la vida de un asesino que está bajo pena de muerte. Misbah 413, 35-32, dice acá en el Taryak Misbot, y no tomarás dinero de redención para el que ha huido a la ciudad de refugio. Dice el 35-32. Vamos a verlo acá. 35-32. Y no aceptarán rescate de quien ha huido a una ciudad de asilo para que retorne a residir en la tierra antes de que muera el Cohen. Ok, entonces aquí me lo aclara un poquito más. Entonces, no se le podía aceptar ni una ofrenda, ni un dinero, ni nada para que él regresara antes de la muerte del Cohen Hagadol. No se podía. Está prohibido aceptar rescate de un sentenciado a destierro a una ciudad de refugio para liberarlo de su destierro. Con respecto, leyes, dice, con respecto a las dos últimas misbot, está prohibido aceptar dinero de rescate, ya sea de un asesino voluntario o de involuntario, incluso con el consentimiento del Goel Hadón, o sea, del pariente cercano. Aún así, aunque el pariente cercano del que fue asesinado lo perdonó y dice, no importa que regrese, ya pasó lo que pasó. Aún así, el Beis Din, la corte judicial, no podía aceptar que esa persona regresara a su lugar, a su casa, a sus propiedades, hasta que muera el Cohen Gadol. Ok, vamos a ver acá. Entramos a Devarim. Misbah 414. Misbah 414 dice, mandamiento performativo, este está en Devarim, capítulo 1, Deuteronomios, capítulo 1, versículo 17, dice acá, no reconocerás un rostro en el juicio. Vamos a ver qué dice acá. Devarim 1, versículo 17. Tienen unos numeritos tan pequeñitos y no van en fila, sino que están metidos entre la página, entonces cuesta ubicarlo. Versículo 17 dice, déjeme leerlo, vamos a leerlo del versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 para tener un poco más de contexto. Que Hashem, el Dios de sus padres, les aumente como el número de ustedes 1000 veces y los bendiga como habló a ustedes. Okay, aquí está hablando de una bendición. ¿Cómo habré de cargar yo solo su eh, confiabilidad, sus cargas y sus pleitos? Presenten para ustedes hombres distinguidos. Versículo 13. Presenten para ustedes hombres distinguidos, sabios, entendidos y bien conocidos entre sus tribus, y los designaré como sus jefes. Versículo 14. Me respondieron y me dijeron,
bueno es lo que has propuesto que se haga. Entonces tomé a los cabecillas de sus tribus, hombres sabios y bien conocidos, y los designé como cabecillas sobre ustedes, líderes de millares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas y oficiales de sus tribus. Verso 16. Y ordené a sus jefes, y ordené a sus jueces en aquel tiempo, diciendo, escuchen entre sus hermanos y juzguen con rectitud entre el hombre y su hermano y su litigante. No han de mostrar favoritismo en el juicio. Así al pequeño como al grande han de oír. No han de estremecerse delante de nadie, porque el juicio de Dios es cualquier asunto demasiado difícil para ustedes, lo acercarán a mí y lo escucharé. ¿Ok? Aquí es cuando Moisés está estableciendo jueces de entre los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, y la recomendación que hace en el versículo 17, no reconocerás un rostro en el juicio, o sea, no te vas a parcializar, no te vas a ir de un lado, no te vas a ir de un lado dice, ay, voy a favorecer a este porque este es pobre, o me voy a ir del lado de este porque este hombre es rico, tiene dinero, ¿me entiende? O es poderoso. Entonces, y por eso le dice, y no van a tener temor, no tengan miedo, porque ustedes lo que están estableciendo es juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Entonces, tenían que ser íntegros. El juez en Israel tiene que ser íntegro y en todo tiene que haber integridad. Y eso es algo de lo que hoy escaseamos, integridad. Está prohibido nombrar juez a cualquier hombre que no esté familiarizado en las leyes de la Torá, aunque posea rasgos de carácter extraordinarios o sea erudito en otras sabidurías. Entonces, mire qué tremendo, porque para ser juez en Israel, el requisito número uno es conocer la Torá, es conocer la ley de Dios, es conocer la ley de Dios. Uno escucha, hermano, casos en las redes y opiniones en las redes donde quieren justificarlo todo lo quieren justificar sin tomar en cuenta lo que dice la palabra. Sin tomar en cuenta, hermano, qué es lo que dice la escritura. Y por eso es tan importante, de verdad, conocer los mandamientos de Dios, porque aquí uno no viene a juzgar por cuestiones de sentimientos, ni por cuestiones de pensamientos propios, ni por el a mí me parece, el yo creo. No, yo no creo que eso sea malo. No, yo no creo que me condenen por esto. No, yo no creo que irme ahí al Festival de la Luz, eso sea pecado. Yo no creo, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de verdad? ¿Qué dice el mandamiento de Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que saber juzgar. La gente dice que nosotros no podemos juzgar. Entonces, ¿para qué el Eterno estableció jueces? Claro que sí debemos de juzgar. La escritura lo dice que nosotros podemos juzgar. Lo único que la escritura nos establece es que la escritura dice que debemos de juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer, o cómo hace usted, o cómo hace un pastor, o cómo hace un profeta, o cómo hace un apóstol, o cómo hace un ministro X? Porque hoy se ponen títulos tras títulos. ¿Cómo hace una persona que se hace llamar siervo de Dios juzgar algo sin el conocimiento de la ley de Dios? Sin el conocimiento de la palabra de Dios. Si Juan capítulo 7, versículo 24 lo dice. Juzgad con justo juicio. Háganlo con rectitud. El parámetro para poder juzgar tiene que ser la escritura. Tiene que ser la ley de Dios. Entonces, aquí no vale el que, no, hermano, pero es que a mí Dios me habló. Es que a mí Dios me reveló. No, es que a mí Dios me dijo lo contrario. No, señor. Aquí, hermano, no es cuestión
de que me soñé, de que escuché una voz, de que se me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto. Y usted se va a lo que dice la escritura y dice totalmente lo contrario. Entonces, hermano, ¿cómo podemos juzgar cuando hoy la gente, los ministros, los pastores y mucha gente que se hace llamar pueblo de Dios rechazan la ley de Dios? ¿Cómo podemos? ¿Con qué se come eso? ¿Se come con pan o con tortilla? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos de verdad? Entonces, está prohibido nombrar juez a cualquier hombre que no esté familiarizado, o sea, que conozca las leyes de la Torá, aunque posea rasgos de carácter extraordinario. Usted puede ser licenciado, usted puede conocer leyes, usted puede ser doctor, usted puede ser maestro, usted puede ser cualquier profesión y puede tener, hermano, lo que usted quiera, pero si no tienes la ley de Dios, no puedes fungir, ni puedes juzgar nada, absolutamente nada. Amén. Entonces, se requiere que un juez tenga los siguientes rasgos de carácter. Vamos a ver. Para los que están tomando nota, se requiere que un juez tenga los siguientes rasgos de carácter, o sea, para juzgar a una persona, para que usted pueda juzgar, dice, tiene que tener sabio en el conocimiento de la Torá, sabio, conocedor de la Torá, modesto, háblese de humildad, temeroso de Adonai, respetado por su prójimo. O sea, que el testimonio, porque usted puede conocer Torá, porque usted puede conocer la ley de Dios, porque usted puede conocer textos bíblicos y dice, la Biblia dice aquí, 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 acá, pero en su familia, en su casa, con su esposa, con sus hijos, con los vecinos alrededor, su testimonio vale una peseta, no sirve. Y hay gente así. Hay gente que conoce Biblia, hay gente que dice, yo tengo tantos años en el ministerio, y conozco y he estudiado y tiene las paredes llenas de títulos de teología, de habidos y por haber, pero su testimonio es pésimo, no sirve ni para un ministerio, ni para ser juez, ni para hacer absolutamente nada. Entonces vea los requisitos. Número uno, sabio en el conocimiento de la Torá, modesto, háblese de humilde, temeroso de Dios, temeroso de Adonai, respetado por su prójimo, un buscador de la verdad y la justicia, y uno que no le dé ninguna importancia al dinero, o sea, al soborno. Ahí es donde, hermano, hay gente, hermano, como lo digo para que no suene mal lo que voy a decir. Hay gente que cree, hermano, que porque dio su ofrenda o porque dio X cosa o X situación, uno se va a parcializar. Y me ha tocado, hermano, hablarle a alguna persona en su momento y decirle, y casi que a devolverle lo que me dio, eh, porque, porque quieren comprar el favor, hermano, y uno como ministro y como alguien que el Padre le ha otorgado esta bendición de poder llevar el mensaje, la línea es muy delgada, hermano, y necesita uno orarle todos los días al Eterno que le dé integridad y que la integridad, un hombre y una mujer de Dios en un ministerio, usted no se puede parcializar, que era de lo que, por ejemplo, Pablo se enojó con Pedro y con Bernabé, porque se parcializaban. Entonces,
mientras que no estaban los judaizantes, ellos abrazaban a los hermanos que se estaban convirtiendo del pueblo gentil. Pero cuando llegaron los judaizantes, entonces ya los rechazaban. Eso se llama ser parcializado. Y uno tiene que tener integridad. Entonces, cuando una persona, hermano, te puede bendecir, te puede dar la ofrenda, la sedacá, como quiera llamarlo, hermano, usted no se puede parcializar e ir a favor de esa persona. Hermano, si esa persona está equivocada en algo, usted se lo tiene que decir. Usted la tiene que corregir. Aquí en esta sala, yo he sentado personas aquí y le he dicho esto y esto y esto y esto. Hoy ya no está con nosotros, porque no le gustó. Y me echó en cara que me trajo un diario, que me trajo, me trajo una situación un día, y otro día que me compartió algo, hermano, y eso a mí me causa desde tristeza hasta enojo. Entonces, si todavía, dice el apóstol, buscamos el favor de los hombres, no sería llamado siervo de Mashiach. Si todavía busco el favor de los hombres. Entonces, una persona que está puesto por el Eterno en una posición no puede buscar el favor de los hombres. O sea, no puede darse al soborno que se venda por cualquier cosa. Prefiero comer yuca y plátano que, hermano, que me traigan un diario con carnes finísimas y de todo, hermano, y tener que parcializarme o tener que hacerme de la vista gorda cuando una persona, amado hermano, está haciendo algo incorrecto y que yo no lo pueda corregir como pastor. Por favor, no merecería ser llamado siervo de Mashiach. Lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Busca ahora el favor de los hombres o el favor de Adonai. ¿Qué busco yo? Yo busco el favor de Dios. Busco ser íntegro en la palabra y poder tener moral para poderle predicar y poder corregir a quien sea en el momento que haya que hacerlo. Que no me tiemble el pulso. Uy, pero mira, Julianito me trajo un par de zapatos la semana pasada y ¿qué hago? Mira, que me di cuenta que por allá, eh, como decimos popularmente, le estuve echando los perros a una hermana y la hermana me dijo, pero hermano, mire, yo he visto casos así, y yo he visto casos así, donde el pastor ha dicho, "Ay, hermana, no diga nada, déjeselo a Dios, déjelo". No, hermano, hay cosas que no se pueden dar. Cuando un hombre está abusando, cuando una persona está abusando, cuando abusa de la confianza, cuando está mandando mensajitos, ¿ah? Mensajitos, cositas, palabritas, enamorando a escondidas, pero delante de la congregación se presenta como el gran hombre de Dios, por favor. Y viceversa. Entonces, voy por acá, dice, requiere que un juez tenga los siguientes rasgos de carácter: sabio en el conocimiento de la Torá, modesto, temeroso de Adonai, respetado por su prójimo, un buscador de la verdad y la justicia, y uno que no le da ninguna importancia al dinero. El nombramiento de un juez no calificado, o sea, que carece de conocimiento de la Torá. Hermano, hoy en día cualquiera, como dice Rico, hoy cualquiera se abre un canal de YouTube y se pone un título. ¿Qué título quiere? Apóstol, como que está en oferta, como que están en Viernes Negro los títulos. Es pastor, es pastora, es profeta, profetiza, de todo se ponen, hermano. Y no tienen una pizca de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ponerse un título, como decían, como decía mi tata, el papel aguanta lo que le ponga. Ponerse un título, yo me puedo poner título de apóstol, pero que sea apóstol es otra cosa. Yo me puedo poner título de pastor, pero que sea pastor es otra cosa. Puedo llamarme evangelista, puedo llamarme profeta,
Y hay gente, hermano, y esos son los títulos que más buscan, apóstol y profeta. Esos son los que buscan. Pero los frutos dicen totalmente lo contrario. Porque una persona que agarra, hermano, y habla de la Biblia y desbarata la Biblia y dice cosas que no están en la Biblia, es una persona que no está calificada. Entonces, el nombramiento de un juez no calificado, o sea, que carece de conocimiento de la Torá, resultará en la absolución del culpable y la condenación de los inocentes, debido a la ausencia del conocimiento de la Torá. Entonces, esto lo aplico, hermano. Se puede aplicar en esto, hermano. Personas que se hacen llamar maestros, maestros que vienen y empiezan a enseñar. Y como la gente no estudia y no escudriña las escrituras, le dicen amén a todo. Le dicen amén a todo. Y no a todo se le puede decir amén. Y ahora en pleno siglo XXI, peor que antes todavía. Antes la gente se esmeraba por estudiar la palabra. Antes, hermano, usted miraba en las casas, usted llegaba 2, 3 de la tarde, la gente sentada en una mesita ahí en el patio, debajo de un palo de mango o de algo ahí, hermano, estudiando la Biblia con su tacita de café. Hoy, ¿qué hace la gente? Metida en WhatsApp, metida en Facebook, metida en Instagram, metida. Y mire, y a eso sí le pusieron el nombre muy bien, en las redes sociales, atrapado por la red. Pero no sacan, hermano, su tiempo para estudiar la palabra. Y gente con la que uno se encuentra, hermano, que te llevan la contraria. No, hermano, es que yo no creo eso. No, enséñemelo con la Biblia. Usted habla de la Navidad y te sacan 1000 argumentos, pero no te sacan la Biblia. Usted habla de las fiestas de ahora, de fin de año, de diciembre, y hermano, y usted se vuelve el ser más abominable de esta tierra. Pastores con arbolitos de Navidad, con su colacho pegado ahí en la pared, con sus fiestas navideñas. Están descalificados porque no tienen el conocimiento de la Torá. No tienen el conocimiento de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de lo que dijo el Eterno. Esa es la parte, hermano, que hoy estamos careciendo. Si usted no tiene el conocimiento, si usted no le interesa el estudio de la palabra, usted no puede ser un ministro de Dios. Puede tener muchas cualidades, ahí lo vimos. Usted puede conocer y tener cualidades. Hay gente que tiene cualidades. Hay gente que se expresa muy bien en público. Hay gente que habla muy bien a las audiencias. Pero esto no es una cuestión simplemente de hablar bonito o de tener un buen traje y presentarse muy elegante y pararse en un altar muy elegante. Es parte, sí, pero lo importante, ¿qué es lo que vas a hablar? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la enseñanza. Cuídate que lo que hables esté de acorde a la escritura. Que lo que digas esté acorde a lo que dice la palabra. Que lo que vayas a hacer esté acorde a lo que dice la escritura. Por eso es que vemos en las congregaciones, hermanos, que se metió el mundo. Se trajeron los mismos, se trajeron los payasos, se trajeron los conciertos, se trajeron el cine, se trajeron teatro, se trajeron de todo, menos la palabra. Menos la palabra. Hoy la gente se sabe 1000 pasitos de danza, pero no conocen palabra.
Se saben 400 coritos, pero no saben un versículo de la Biblia. No saben enseñar la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti. Ah, ten cuidado de ti mismo, papito. Porque ponerse el título de pastor es lo más fácil. Ponerse el título de maestro, de moré, de roé, de lo que quiera, como dígalo en hebreo o dígalo en español. El título es lo que menos interesa, porque es lo más fácil de ponerse. Hay gente, hermano, que nunca ha estudiado palabra y se autodenominaron, se autonombraron. Y usted les pregunta, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su maestro? ¿Con quién estudia usted? No tienen, andan al garete y son apóstoles y apóstoles de las naciones y recogen gente y cobran en dólares por una hora de enseñanza. ¿Mm? Yo conozco una persona que recoge, cobra $100 por cabeza. $100 por cabeza. Y usted lo escucha, hermano, y son locura lo que dice. Que agarran un versículo por aquí, otro versículo por allá, hacen un sancocho ahí, una mezcolanza, lo acomodan a su manera, eso le tiran a la gente y la gente, como tienen comezón de oír, porque es lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos se amontonarán maestros en sus propias concupiscencias, porque en los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo, que se lo dice a Timoteo también, que en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina. O sea, no soportarán la sana doctrina. Y eso es lo que hay hoy en día, que no soportan, porque quieren acomodarlo todo a su forma, a su manera y decirlo, hermano, y lo dicen de una manera para acomodarlo. Y como la gente tiene comezón, picazón, eso es lo que dice, comezón de oír, tiene una picazón de oír, pero no de oír la Torá, no de oír la sana doctrina, sino de oír lo que quieren oír. Por eso y todo el mundo es profeta, para que vengan y le pongan la cabecita y te digan, así te dice el Señor, sierva mía. ¿Ah? Así te dice el Señor, siervo mío. Y solo le profetizan bienestares y bienestares y nunca le dijeron que si no deja de adulterar se va a perder, que si no deja de, que por más que ofrende, que por más que diezme, que por más que esto, que por más que aquí, si no se arrepiente de su pecado se va a perder. Tenemos que volver al fundamento de la Torá. Tenemos que volver al fundamento de la palabra. Amén. Por eso Pablo dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Sus propios deseos, sus anhelos propios, sus bajos instintos. Se amontonarán y hoy es cuando más surgen, hermano. Hoy es. Te levanta una piedra, hermano, y se encuentra un profeta debajo de esa piedra. O mínimo un apóstol ahí. Entonces, por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste en el estudio de la palabra, persiste en enseñar bien la palabra, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quiere decir que si yo enseño mal la palabra, si enseño algo que no va de acorde a lo que dice la escritura, entonces me estoy perdiendo yo primeramente y estoy perdiendo a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un ciego guiando a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Los dos se van a ir al mismo precipicio.
Y es curioso, hermano, porque la gente busca, la gente no, y cuando hablo de gente de la iglesia, del pueblo de Dios, para que usted me entienda. El mundo no, el mundo está en su mundo. Pero es curioso que gente que se hace llamar pueblo de Dios andan buscando excusa para no guardar el mandamiento. No andan escudriñando para saber qué es lo que hay que hacer, no. Ellos andan buscando, como se dice popularmente, el pelo en la sopa, para no cumplir un mandamiento. Y por eso dicen, no es que ya la ley fue abolida, no es que ya el Señor clavó la ley en la cruz, porque la Biblia dice que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Bueno, cuando la Biblia no está diciendo que clavó la ley en la cruz, lo que está diciendo es que el acta que estaba en la Torá, en la escritura, que hay una maldición para que el quebranta la ley de Dios, cuando usted vino al Señor, esa acta ya no te cubre, ya no te cayó la ley. Entonces, tenemos que, tenemos que estar firmes en esto. Sigo avanzando. Con esto termino ya, hermano. ¿Qué hora es? Un par de minuticos. Vamos a ver. Entonces, dice Misbah 415, mandamiento performativo. Aquí mismo sigue hablando. No tendrás miedo de ningún hombre. Vamos a leerlo igual. Viene hablando sobre lo mismo, sobre los jueces. Versículo 17. Vamos a leer el versículo 16 también. Dice, y ordené a sus jueces en aquel tiempo diciendo, escuchen entre sus hermanos y juzguen con rectitud entre el hombre y su hermano y su litigante. No han de mostrar favoritismo en el juicio, así el pequeño como el grande han de oír. No han de estremecerse, o sea, de temer delante de nadie, ¿ok? No han de temer, no tendrán miedo de ningún hombre. Un juez tiene prohibido dejar que el miedo de un vicioso litigante dañino influya en su juicio o altere su decisión, incluso un ligero grado. Tiene que estar firme. No es que voy a buscar acomodarle las cosas, en suavizarle el juicio porque es poderoso o porque o me amenazó o que simplemente o porque simplemente es la persona que me bendice económicamente. No. Entonces, leyes. Esta prohibición se aplica a un caso en el que ha, el que juez haya se comprometido a juzgar el caso. Sin embargo, mientras no la ha emprendido, es libre de retirarse. Ok. Está prohibido, esta prohibición se aplica en caso de que el juez o se haya comprometido a juzgar el caso. Sin embargo, mientras eh, no lo tenga, no se haya comprometido, está libre de retirarse. Ok. O sea que ya la persona, por haberse comprometido a juzgar ese caso, no le puede temblar el pulso, en otras palabras. Dice, Misbah 416, mandamiento performativo, versículo 18. Y no desearás la casa de tu prójimo. Vamos a verla. Versículo 18. Termino de leer el versículo 17. Dice, no han de mostrar favoritismo en el juicio, así el pequeño como el grande han de oír, no han de estremecerse delante de nadie, porque el juicio de Dios es cualquier asunto, es cualquier asunto demasiado difícil para ustedes, lo acercarán a mí y lo escucharé. Versículo 18. Ordené
a ustedes en aquel tiempo todas las cosas que habrán de hacer. ¿Ok? Dice que, pero acá dice, no deseará la casa de su prójimo. Está prohibido desear lo que pertenece a un prójimo. Perspectivas. Esta misma difiere de la misma 38 porque esta última prohíbe los celos en la medida en que uno tiene la intención de obtener cierto objeto por la fuerza con o sin compensación. Y esta misma prohíbe simplemente desear lo que pertenece a otra persona, incluso sin esforzarse por obtenerlo. Misbah 417. Devarim 6:4. Este es el Shema, el famoso Shema, que ya usted se sabe de memoria, porque usted lo dice en la mañana cuando se levanta y lo dice en la noche antes de acostarse, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Devarim 6:4, pero vamos a leerlo. Devarim 6:4. El famoso Shema Israel. Dice, versículo 4. Quiero leerlo desde el versículo 1. Devarim 6:1. Este es el mandamiento, los decretos y las leyes que ordenó Hashem su Dios, para enseñarles, para realizar en la tierra a la que pasan para poseerla, a fin de que temas de Hashem tu Dios, para observar todos sus decretos y mandamientos que yo te ordeno. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, y a fin de que prolongues tus días. Escucharás, oh Israel, y cuidarás de realizarlos para que te vaya bien. O sea, que guardar los mandamientos no me hace daño, me hace bien. Y para que se multipliquen mucho, como te dijo Hashem, el Dios de tus padres, una tierra que emana leche y miel. Así, versículo 4. Escucha, oh Israel, Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno y único. ¿Ok? Ese es el versículo 4. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Uno es. Es una misbah, un mandamiento. Creer en la absoluta unicidad de Hashem y que estemos totalmente subordinados a Él. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Ya? No son dos y no son tres. Hay un solo Dios. Y es un mandamiento. Que usted y yo lo veamos así. Hay un solo Dios que tiene su Hijo, que lo envió como su mensajero en esta tierra para rescatar, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero la Biblia es clara, no es una trinidad, es un solo Dios. ¿Ok? Ni es un Dios que está partido en tres, no, es un solo Dios. Leyes, es una misma, esta misma difiere de la misma 25 porque esta última ley nos ordena creer en la presencia de Hashem, mientras que esta misma nos obliga a creer en la unicidad de Hashem y su soberanía absoluta. Él es el que manda. La palabra Elohim, por ejemplo, que la tradujeron como Dios, que es la que la traducen al español como Dios, está en forma plural, es una pluralidad. Entonces, si la tradujéramos literalmente, diría dioses, pero esa misma palabra significa jueces, ¿ya? Él es el juez supremo y hay otros jueces, ¿ya? Hay otros jueces. Los mismos ángeles son llamados Elohim.
y los mismos hombres y el mismo Israel, las 12 tribus fueron llamadas Elohim. Entonces, pero el concepto de que es un solo Dios es lo que tenemos que tener claro. Hay un solo Dios, nada más. Y Él es el que gobierna por encima de todos. Hermano José Luna levantó la mano. Dime, hermanito. Bueno, Shalom de Roy William, ¿cómo está? Bien, usted, hermanito. Bien, bien, Cristian. Yo tenía una duda ahora con eso que está conversando, don William. Sí. Roy William, con el tema, bueno, de lo que anteriormente le habían enseñado a uno, Ajá. es verdad, el tema de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, me queda claro ahorita con lo que usted acaba de decir. La duda que tengo, don William, Roy William, es con el tema del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Eh, ¿qué figura tiene el Espíritu Santo, Roy William? Ok. La palabra ruach, la palabra ruach, que se traduce como espíritu, si la traducimos literalmente, lo que significa es viento, soplo, aliento, ¿ya? Por eso cuando el Eterno creó a Adán, o cuando crea al hombre, crea a la humanidad, dice que sopló en el hombre ruach, sopló su aliento de vida. Y es exactamente eso. Eso es lo que es el Ruach HaKodesh, ¿ya? Es la esencia de Dios. Es la esencia. Es su presencia como tal, ¿ya? Que sigue siendo la esencia de Adonai, la esencia de Dios. Entonces, que es lo que nos impulsa, ¿ya? Por eso por ejemplo, cuando Yeshua dijo, este, y dígales que yo no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el consolador, al Ruach, al Espíritu, a su presencia, la esencia. Amén. Entonces, eh, eh, esa ¿cómo le explico? Es esa presencia de Dios que aunque usted no lo ve, así como el Ruach, que es el viento, no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Ya? Entonces, es básicamente eso. Pero no es como el concepto que nos enseñaron en otro tiempo de que ponen, como lo pinta la Iglesia Católica, ¿verdad? Que lo pinta a Dios aquí y al Espíritu Santo como una paloma. O lo pintan como la hacen una paloma. ¿Ya? La Biblia no dice que el Espíritu es una paloma. No, que cuando dice que él vio al Espíritu, dice Juan, que venía en su vuelo, era semejante a una paloma revoloteando, ya que pudo ver una figura, pero no es que es la paloma. Hermana Evelyn. Sí, pastor, bueno, para aportar un poquito, bueno, creo, me corrige, ¿verdad? Recuerdo cuando, bueno, o tal vez para el hermano también, cuando hicimos una pequeña enseñanza sobre el Ruach, no sé si la recuerdas, pastor. Amén. Ahora que hablaba de la esencia, yo siempre les decía, cuando entendamos quién es el Ruach de verdad, no aquel Espíritu Santo que nos habían presentado, es como ese amor genuino que tiene que haber dentro de nosotros y que está ahí, es lo más puro, es la esencia de aquel frasco grande, lo mejor, es lo mejor que tenemos dentro de nosotros, aquello que siempre nos va a redarguir, aquello que siempre nos va a recordar el camino por donde tenemos que ir. Entonces, cuando entendemos quién es el Ruach, esa esencia de nuestro Elohim, de nuestro Padre, es cuando podemos entender y comprender la importancia que tiene el Ruach en nosotros. Entonces, al ser uno mismo, entendamos que muchas veces cuando entendíamos que el Ruach lo veíamos como el Espíritu Santo, cuando así nos lo presentaron en las diferentes iglesias, era como uno más, siendo él uno solo. Así lo comprendo yo y así fue el estudio que el Eterno me permitió dar. Y cuando entendemos eso, yo creo que uno se enamora cada vez más y esa presencia es como más afirmativa. No lo vemos simplemente como un complemento, sino como un todo.
Bueno, es mi aporte, pastor. Gracias, hermana. Me acuerdo cuando dice la Biblia que Yeshua estaba en una casa y que, no sé si era la casa de Simón, el, de Simón el fariseo, creo que era, y que llegó la mujer con el frasco de alabastro, un frasco de alabastro con perfume de nardo. Un alabastro es como un pedazo de barro, una vasija de barro con un perfume ahí. El perfume en sí, eh, el perfume de nardo. Yo tengo un regalo que me hicieron, que me trajeron de Israel, de un pedazo de cuerno de carnero, de los que hacen el chofar, con aceite y traía aceite de la esencia de nardo, una gotita que lo uso para oración así, que lo usaba en algunas ocasiones. Eso, hermano, dura. Ahora imagínense que ese frasco de alabastro o el perfume de nardo en la época de Mashiach Yeshua dice que valía 200 denarios. 200 denarios. ¿Y cuántos son 200 denarios? Bueno, yo siempre lo pongo así para que nos ubiquemos más o menos y tengamos una visión un poco más clara. Un denario era el salario de un día de trabajo. Entonces, hermano José y todos los que están acá, más o menos calcule, yo digo así, en cuánto puede estar hoy en día, por lo menos en Costa Rica, o en el país donde usted se encuentre, un día un día de trabajo, su día de trabajo, ¿cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto gana usted en un día de trabajo? No en una hora, en un día. Entonces, multiplícalo por 200. Eso costaba ese perfume. Por eso Judas se enojó, porque dijo, esto pudo haber sido vendido en 200 denarios y dárselo a los pobres. Y eso era mentira, porque lo que quería era meter mano, porque él robaba de la bolsa del maestro. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto es que dice que la casa donde ellos estaban, se impregnó del perfume de nardo. Entonces, solamente imagínese 200 denarios, o sea, 200, o sea, casi un año de trabajo para un perfume. Entonces, cuando el que estaba allí ese día y salió a la calle, Yeshua pasó y aquella fragancia, el perfume cayó encima de él. Fue derramado en su cabeza el perfume de nardo. Entonces, imagínese cuando él salió a la calle, los discípulos olían a él, olían a ese perfume, olían a esa esencia. Es exactamente, eso es el Ruach. Cuando usted pasa en la presencia, su vida, su testimonio, la gente, usted no necesita ponerse una etiqueta aquí. Y la gente dice, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de ese perfume, de ese espíritu está en él. La esencia, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de actuar. Es más, hasta lo que escuchas. Hasta lo que escuchas. Si usted va en el carro o en su casa, la gente dice, no, ahí yo no escucho música mundana, ahí no escucho música de este tipo, ahí no escucho que vean novelas, ahí no escucho. ¿Por qué? Porque la esencia que está en usted es la del espíritu. La gente reconocía al que había estado en esa casa, con Yeshua ahí, lo reconocía. Ah, usted estuvo ahí en esa casa. Ah, usted estaba ahí en su presencia. Eso es el Ruach. Entonces, la esencia, es la esencia de Dios la que nos acompaña. Es la esencia. Sabemos que el Eterno está en su trono, pero su esencia, su presencia está con nosotros. Es exactamente eso. Sin que sea un personaje por aparte. Es la misma esencia de Dios. Amén. Entonces termino acá. Espero le haya contestado, hermano José. Déjeme ver acá para ubicarme otra vez.
Ok, estamos en el Shema. Sí, Robert William, Darío, muchísimas gracias. Y también a la hermana, gracias por la aclaración. Amén, amén, gracias. Bien, entonces, este es el Shema. Ok, el Shema, por eso es que el Shema, la oración del Shema, que va desde el capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 9. Apréndaselo de memoria, amados hermanos, ok. Entonces dice, y quiero leerlo todo para ya ir terminando. Dice, eh, voy a leerlo todo para luego leer acá el Taryag Misbot. Dice 6:4. Dice, escucha, oh Israel, Hashem es uno, nuestro Dios. Hashem es uno y único. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y cuando habla aquí de recursos, en otra versión dice con todas tus fuerzas. Pero cuando habla de recursos es con todo lo que tienes. Con todo lo que tienes. ¿Ya? Con todo lo que tienes. Verso 6. Y estarán las palabras de... Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Te las enseñarás meticulosamente a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal sobre tu brazo y que sean ornamento entre tus ojos. Escríbelas en las jambas de tu casa y en sus puertas, en los marcos de la puerta, ¿ok? Por eso es que el pueblo, los varones, se tiene que usar los tefilín y lo que la mesuzá, que se ponen en los marcos de la puerta, ¿ok? Eso es, se saca de acá de este texto, pero vamos a terminar acá. Dice, escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno y uno es. Esencia, es una misma creer absoluta en la absoluta unicidad de Hashem y que estamos totalmente absorbidos a él, sorbidos a él. Esta misma difiere de la misma 25 porque esta última ley nos ordena creer en la presencia de Hashem, mientras que esta misma nos obliga a creer en la unicidad de Hashem y su soberanía absoluta. Es una misma leer el Shema. O sea, es una misma, es un mandamiento, leer el Shema, este que le acabo de leer. Deuteronomios capítulo 6, Devarim capítulo 6, versículos 4 al 9. Es un mandamiento, no es que si queremos. Entonces se lee en la mañana cuando usted se levanta y se lee en la noche antes de acostarse. Es una enviada a leer el Shema, que proclama la unidad de Hashem 2 veces al día, una vez por la mañana cuando es el momento de despertar y otra vez por la noche cuando es el momento de acostarse. Al decir el nombre de Hashem, Yu-Hei Ba-Hei, que es lo que dice acá entre paréntesis, que es el nombre sagrado en hebreo, uno debe tener en cuenta que Hashem fue, es y será siempre el todopoderoso soberano del mundo. Al decir la palabra Ejad, se debe prolongar el sonido de las letras la Tap y la Hei para tener tiempo suficiente para contemplar que Hashem gobierna sobre los 7 cielos, ¿ok? Sobre los 7 cielos y una tierra, y reina sobre los 4 rincones del universo. Perspectiva. Estos pensamientos que tenemos en cuenta al pronunciar Ejad coinciden con el valor numérico de cada letra. La Aleph, Hashem es uno y único, gobernante. La He, Hashem es el Señor de los 7 cielos y una tierra. Y la Tab, Hashem reina sobre los 4 rincones del mundo. Las 3 letras componen el acrónimo de los siguientes grupos de palabras. Levanta los ojos hacia arriba. ¿A quién? A Shaddai Melech Haolam, al Todopoderoso. Shaddai Melech Haolam, al Todopoderoso, al Rey del Universo.
¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento para esto? Shaharit, Minhat y Arbit, que es la oración de la tarde, la mañana y el mediodía, ¿ok? En las oraciones de la mañana, la tarde y la noche. En el rollo de la Torá, las letras, la Yud y la Tab están agrandadas juntos con la palabra et, testigo. Esto significa que cada dice judío acá, que cada israelita o que cada creyente que recita el Shema Israel sirve como testigo para sí mismo y para el mundo, testificando que Hashem nuestro Dios es el único Dios en el mundo. Amén. Entonces, cada vez que usted recita el Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿ok? Se pronuncia y se está testificando para el cielo y para la tierra, delante de los ángeles, delante de los hombres y delante aún de los mismos demonios, que Dios es único y todopoderoso. Amén. Bien, familia, lo dejamos acá. Muchas gracias por el tiempo de estudio. Si alguien quiera decir algo más, hermanos, entonces si no, el próximo miércoles, recuerde que las clases ahora eran martes, ahora van a seguir siendo miércoles 7 de la noche. Y el sábado, este sábado, si el Eterno lo permite, vamos a retomar la enseñanza de identidad para todos sobre todo para los hermanos nuevos, llevar identidad. Amén. Va a ser el sábado a las 7 de la noche, después del estudio de la Parashá. Y si alguien que ya lo llevó, pero quiere volverlo a llevar, a refrescar un poco lo que vimos en identidad, puede hacerlo, hermano. Puede ingresar al grupo y este sábado, si el Eterno lo permite, estaremos iniciando este estudio a las 7 de la noche de identidad. Amén. Bien. Entonces, si no hay nadie, amados, oramos entonces y esperamos que el estudio sea de bendición para todos los hermanos. Para los hermanos que nos ven a través de YouTube y quieren ser parte de nuestros estudios, comuníquese conmigo. Ahí dejamos también la información, mi número de teléfono y correo electrónico y todo. Si alguien quiere ser parte de estas clases, de estos estudios y de identidad también, pues va a ser muy, muy bienvenido. Oramos. Pastor, perdón, igual el link usted lo va a estar enviando al grupo, ¿verdad? El de identidad para poderse enlazar uno. Bueno, O solamente lo va a hacer en el grupo de identidad, porque yo me había metido al grupo de identidad y me salí pensando que no podía. Entonces, la verdad es que yo sí tengo interés para refrescarme bastante. Entonces, no sé si me vuelvo a meter o usted estará enviando en nuestros grupos el link para poder recibir el estudio. no, mejor entre al grupo porque me es más fácil manejar un grupo de identidad. Perfecto, pastor. Voy a volver a compartir el link para ingresar, para que ingresen. Y si no me acuerdo, yo la ingreso. Y para todos los hermanos que quieran volverlo a llevar, pues yo creo que no está de más refrescar ciertas ideas y ciertas cosas, ¿verdad? Que ya lo dimos hace varios años, como 3 años, creo que fue. Lo dimos. Entonces, ya hace bastante. sí, entonces creo que sí es importante y para los hermanos nuevos yo sé que les va a ayudar mucho. Identidad es una... Fue desde el tiempo de pandemia. En pandemia fue, ¿verdad? Es cierto. Sí, fue en pandemia. Sí, imagínense. Cuando vimos identidad fue con lo que empezamos. Vamos para 5 años ya. Entonces, es importante porque si no entendemos identidad, nos va a ayudar, o entendiendo identidad, nos va a ayudar a entender profecía. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces vamos a entender a quién va dirigida la profecía que habló Ezequiel. ¿Qué significa el valle de los huesos secos? ¿Por qué, por ejemplo, por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta y tuviera hijos con esa prostituta? ¿Por qué razón?
¿A quién se le estaba dirigiendo el mensaje? ¿A quién le habla el profeta Isaías cuando dice yo te traeré de los confines de la tierra? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está hablando? ¿Por qué se lo está diciendo? Todo eso nos va a ayudar a entender identidad. Así que sábado 7 de la noche. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, vehaye olam atah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana, y ayúdanos, eterno Rey, a que tu palabra siempre haya cabida en nuestros corazones, que produzca fruto en abundancia. Padre amado, que tu palabra exhorte, consuele, edifique y traiga sanidad. Quiero orar por un niño que me presentaron, no sé su nombre, pero tuvo una herida muy grave en la cabeza, tuvo una caída. Padre, te pedimos que seas tú tomando control de su vida, que seas tú sanándolo, protegiéndolo, y que guarde, Señor, su vida de una manera especial y poderosa, Padre. Así oro por los miembros de Casa Israel, por los miembros de esta yeshiva, Padre amado, que sean bendecidos, eterno Rey de los cielos, y que en estos días, Padre, que en el mundo espiritual se agitan las aguas, Padre, trayendo muchas cosas malas, trayendo cosas, Padre, perversas, que nuestra fe, que nuestra emuná esté firme, Padre amado, y que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrinas de error que se mueven en estos tiempos, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche. Amén. Shalom a todos. Shalom, Shalom. shalom.